Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les muestro este precioso proyectito que hemos elaborado con muchísimo cariño para ustedes. Es una conejita orejona que mide aproximadamente 24 centímetros. Recuerden que ustedes pueden realizarlo con los colores de su preferencia. Asimismo, te invito a que te puedas suscribir en mi canal, y si aún no me sigues en Instagram y TikTok, me encuentras como Amiguru Miss Yaori. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a continuar con el proyecto de nuestra conejita, y pues ya tenemos las piezas de la cabecita con su lacito y también tenemos lo que es el cuerpo. Ahora lo que vamos a continuar es con la siguiente parte, que hablaríamos del vestidito de nuestra conejita. Así que vamos a iniciar en este momento. Muy bien, ahora vamos a iniciar con el vestidito, en el cual vamos a realizar lo que es 45 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Luego continuamos en la fila número 2, y en la fila número 2 vamos a hacer las uniones. Vamos a unir las dos esquinas y vamos a realizar 45 puntos bajos. Solo se va a trabajar con puntos bajos toda la fila. Y acá culminamos con la fila, cerramos con un punto deslizado y vamos a realizar 2 cadenas. En este mismo punto que hemos cerrado vamos a ingresar un punto alto. Entonces en esta fila número 3 vamos a trabajar solo con puntos altos, y vamos a realizar toda la fila número 3 45 puntos altos. Así que vamos tejiendo esta fila. Culminamos con esta fila y aquí cerramos, y cerramos con un punto deslizado y realizamos 2 cadenas al aire. Ahora en esta fila vamos a continuar, que hablaríamos la fila número 4. Vamos a realizar un punto alto y un aumento de puntos altos, es decir que hasta culminar esta fila vamos a realizar un punto alto y un aumento. Ahí tengo un punto alto y un aumento, y nuevamente vamos a hacer un punto alto y un aumento. Así que vamos a realizarlo toda esta fila. Ahí tengo un punto alto y un aumento. Vamos cerrando con 67 puntos altos, y aquí cerramos con un punto deslizado y nuevamente realizamos 2 cadenas y seguimos tejiendo. Ahora vamos a tejer 3 filas con puntos altos, que hablaríamos la fila 5, 6 y 7. Estas 3 filas se tejen los 67 puntos altos. Vamos a tejer de corrido. Culminada esta fila cerramos, y ahora vamos a realizar lo que es el bordecito, y lo vamos a realizar de la siguiente manera, en el cual vamos a trabajar para atrás. Punto cangrejo, tejemos para atrás.
Muy bien, ya llegamos a la parte final y aquí lo que vamos a realizar es cortamos el hilo. Y escondemos este hilo. Una vez que ya pasamos este hilo, se corta. Y el de acá también lo vamos a esconder. Está quedando de esta forma. Ahora vamos a hacer las tiritas para poder colocar el vestido. Así en el centro lo vamos a colocar y vamos a realizar con cadenas. Y ahora vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una vez que contamos con las 20 cadenas, nos vamos a ubicar en la parte de atrás. Y ahora vamos a unirlo con un punto deslizado. Y realizamos lo que es 2 cadenas. Y ahora vamos a regresar nuevamente por estas 20 cadenas, en el cual vamos a proceder a realizar puntos altos. Y aquí vamos a realizar lo que es un punto alto, un aumento de puntos altos, es decir, un punto alto y un aumento, un punto alto y un aumento hasta poder culminar. Ahí procedo con el aumento. Nuevamente un punto alto y un aumento. Y acá llegamos al punto de inicio, en el cual cerramos con un punto alto y prácticamente jalamos esta tirita que nos queda y estaríamos cerrando en la parte de aquí. Cerramos con un punto deslizado. Este hilo lo vamos a cortar para poder esconder con estos hilos. Entonces cortamos y escondemos. Acá tenemos lo que es un bracito y acá hemos colocado 1, 2, 3, en el cuarto hemos colocado la tirita y acá vamos a colocarlo también 1, 2, 3, 4 y en el cuarto también lo vamos a colocar. Vamos a empezar en la segunda bracito, vamos a comenzarle la parte de atrás para adelante y nuevamente vamos a realizar 20 cadenas. 1, y la distancia que vamos a colocar en la parte de adelante son de 6 puntos. Entonces unimos con un punto deslizado.
y realizamos 2 cadenas porque ahora vamos a trabajar la misma secuencia de un punto alto y un aumento. Y aquí contamos ya con el vestidito. Ustedes pueden esconder todas las tiritas que le quedan y así nos estaría quedando. Pues una vez que ya contamos con las piezas, acá tengo el cuerpo, tengo la cabeza y cuento con vestidito. Entonces ahora vamos a armar, tomamos una aguja, vamos a unir el cuerpo con la cabecita. Entonces vamos a realizarlo más o menos de esta forma. Unimos, lo vamos a colocar más o menos en la fila 1, 2, 3. En esta fila número 3 lo vamos a colocar. Recuerden realizarlo en la misma dirección de donde se han culminado, como para que pueda ir centrado. Entonces yo lo voy a hacer en esta aquí voy a ingresarlo lo que es el hilo. Vamos a ir ingresando lo que es relleno.
Ya tenemos la unión con el cuerpo, lo vamos a dejar este hilito libre y ahora vamos a colocar el vestido. Una vez que colocamos el vestidito, para poder colocar su manito así, en caso lo deseen, con este hilo que hemos dejado. Acá cuento con el hilo, entonces voy a ingresarlo por algún lado de la parte de aquí y vamos a colocarlo para la parte de adelante para poder tratar de sacarle por aquí. Y ahora tomamos un hilito de acá y lo realizamos así. Luego esta parte de este hilito lo escondemos y lo cortamos. Y así es como hemos culminado con este precioso proyectito de esta conejita orejona. Asimismo, se les agradece por cada like, por cada comentario a todas las personitas que se toman el tiempo de poder seguirme en mis redes sociales, en Instagram y TikTok. Me encuentras como Amigurumi Yaori. Y asimismo te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones en cuanto subamos un próximo proyecto. Nos despedimos con esta toma súper linda, así que nos vemos en un próximo tutorial.